Vamos a darle la bienvenida al licenciado Lidio Cadet. Cadet es un hombre de una larga ya experiencia en la vida pública dominicana, fue secretario general del Partido de la Liberación Dominicana como por 7, 8 años, ¿verdad? 15 años, ¿Eh? 15 años. 15 años, fueron, sí, 15 sí, años sí. que estuvo al frente de la Secretaría General del PLD y ahora es el director de Ética e Integridad Gubernamental. Llega a propósito para que nos ayude a ver qué esfuerzo, qué vamos a hacer en una sociedad donde hay tanta tendencia a apropiarse de lo del Estado y a la disolución y a la malversación de los recursos que no son de la gente misma, sino de lo que sea, público. ¿Qué hace esta institución, Lidio, en serio? Porque hay tanta denuncia y tanta percepción, los organismos que miden la corrupción nos ponen en condiciones tan críticas. ¿Qué es lo que están ustedes haciendo? Vamos a ver. Sí, bueno, la introducción que hiciste propicia para yo introducir la respuesta. El trabajo por la corrupción, Rafael, y tú lo saben perfectamente, es un trabajo complejo, multifactorial y multifacético, porque hay que partir del ser humano. Porque hay muchas concepciones, mucha teoría que hacen abstracción de quién es el sujeto que es funcionario público, que es líder religioso, que es empresario, etc. Y no toman en cuenta de que ese sujeto tiene una determinada formación. La formación en valores es fundamental para que se pueda enfrentar la corrupción, no trabajar en lo que es inmediato y hay que hacerlo. Es decir, si tú cometes una infracción, debes ir preso. Tú no tienes derecho a robarte lo que no es tuyo, porque está lesionando el interés común, el interés nacional. Entonces, yo recuerdo siempre que José Ugaz Sánchez, que tuvo un encuentro en el grupo Corripio y que después el periódico hoy hizo una reseña, decía, en mi país... Es peruano, presidente de Transparencia Internacional. Él decía, en mi país hubo un tiempo en que teníamos presos, incluyendo el presidente y su ministro clave, Montesinos. Después de un tiempo volvemos a lo mismo. Porque cuando no se trabaja con el sujeto, que es el ser humano, y dice, había 250 que fueron enjuiciados, 1.500, 250 aproximadamente fueron condenados. Porque hay que trabajar, además de meter preso a los que no tienen entraña, a los que no tienen corazón, porque robarse el dinero del erario, es decir, que uno sea un funcionario y use ese espacio de poder, el hecho de que tenga una función pública para enriquecerse de manera ilícita, es un crimen de lesa patria. Porque yo he dicho, Juan y Rafael, hay miles de dominicanos y dominicanas que tienen más condiciones que yo para ser director general de Ética e Integridad Gubernamental. Sin embargo, el presidente me distingue y me designa en esa función. Entonces, no hay derecho para deshonrar esa distinción, porque yo me debo al bien hacer, que los fondos públicos son para el público, no para un particular. Entonces, estamos trabajando en varios frentes y es bueno que lo podamos explicar. Primero, que yo llegué hace alrededor de 15 meses a la institución y no tengo tiempo aquí ahora para explicar porque ese sería una entrevista ya más en detalle para decir qué encontramos y qué hay hoy. Pero bueno, para mí es importante trabajar en tres frentes: la concienciación, educación, los controles o prevención y el régimen de consecuencias. Exacto. Entonces, nosotros, en lo que tiene que ver con el primer aspecto, hemos estado trabajando, bueno, de manera efectiva, porque nosotros firmamos acuerdo con el Ministerio de Educación para que se haga un trabajo de concienciación en todo el cuerpo directivo para pasar después al aspecto ya de docente y luego pasar al área curricular, a fin de que desde que el niño entra, la educación en valores, rectitud, integridad, transparencia, pueda ir comenzando ahí. Porque Juan y Rafael saben perfectamente que la educación en valores, por ejemplo en la casa,
yo tengo la filosofía. Hay que trabajar para educación en valores en el hogar, educación en valores en la escuela y educación en valores en los medios de comunicación. Porque si no tenemos educación en valores en la escuela, digo, en el hogar, entonces se produce aquello que ustedes conocen igualito que yo o mejor, la frase aquella famosa de Freddy Gatón Arce, árbol que nace torcido, su rama nunca endereza porque se hace naturaleza el vicio con que ha crecido. De ahí la gran responsabilidad que hay en los hogares. Esa es una jornada grande que hay que librar, que papá y mamá se den cuenta que la inversión del tiempo en la educación en valores en sus hijos es una inversión altamente reproductiva, porque serán los ciudadanos que van a ser políticos, religiosos, empresarios, etcétera. Entonces, es ahí, ellos están sirviendo a la sociedad, esos que van a ser futuros dirigentes. Cuando no tienen educación en valores en la casa y en la escuela tampoco lo tienen. Imagínense lo que está pasando en miles y miles y miles de hermanitos y hermanitas nuestros que no han recibido, incluso el caso de la pobreza que incide para adolescentes que quedan embarazadas. Eso en cuanto al nivel de conciencia. De conciencia. En nivel de controles. De controles, para, sí. evitar que. Exacto. Nosotros tenemos, bueno, yo tengo mucha esperanza. Un día lo dije aquí, pero de pasada, la última vez que vine, en las comisiones de ética pública, para los controles, para la prevención. El 31 de agosto juramentamos 206 comisiones de ética elegidas democráticamente por todos los empleados, con voto secreto. No hubo una sola impugnación. Es decir, fueron libérrimamente y limpiamente escogidas. Fueron juramentadas, yo dije, tan crudas, dije en el discurso, ahora vamos a formarlas. Y eso lo comenzamos a hacer en el mes de octubre, a fines de octubre. Y hemos estado preparándola, formándola, y han comenzado a actuar ya, sin tener la formación que nosotros aspiramos a tener, que ellos tengan, que las comisiones tengan. Porque esas comisiones de ética están en el corazón de la institución. Un miembro de la comisión de ética es miembro del comité de compra. Y ahora yo estoy trabajando para que no solamente ese miembro, que es integrante del comité de compra, sino toda la comisión se apodere que cada vez que hay una compra o contratación de una obra, bien, servicio o concesión, toda la comisión de ética se involucre. Porque el grueso de los robos está ahí. O sea, nosotros tenemos que darle duro ahí. A mí me parece importante que se envíe lo que el presidente anunció, una reforma a la ley 340-06 de compras y contrataciones. Sí, para endurecer incluso las penas. Claro, y ese decreto del 1517 para decir, hay que construir una obra, ¿dónde están los cuartos? Está en el presupuesto. Porque antes, ¿qué es lo que hacían Rafael y Juan? Bueno, yo me da galanariamente, se me ocurre decir que voy a construir esto. El contratista hacía el acuerdo, comenzaba a trabajar. Cuando ya tenía una parte, no había dinero. Entonces tenía que pasarla de Caín para darle cuarto por la izquierda a fin de que le apareciera el dinero. Entonces, esas comisiones de ética van a trabajar duro. Yo tengo incluso ya con el PNUD de las Naciones Unidas un trabajo muy interesante. Yo creo que ya en 2 meses la plataforma está lista para que el funcionamiento y la gestión de las comisiones de ética sea tan sólido que esas comisiones sean guardianes ahí en la institución. Porque al salteador, al ladrón, hay que irle cerrando camino, es decir, acorralarlo. Yo he dicho públicamente que a la corrupción hay que acorralarla, maniatarla, porque es un peligro para la democracia. Claro, ahí son una vuelta de declaraciones. Y respecto al régimen de consecuencias. Exacto, sí, sí. El que la hace, la paga. Ah, sí. Nosotros incluso, cuando yo llegué teníamos 2 abogados nada más. Había decenas de denuncias que estaban pendientes porque no había el personal. Yo trabajé inmediatamente y le dije al presidente, con eso no se puede. Me respaldó y ya en vez de 2 tenemos 8 abogados. Es como con las comisiones de ética, teníamos un equipo de 2 o 3. Y para medir la transparencia teníamos un equipo de 3 o 4 también. Todo ha sido reforzado. En lo que tiene que ver con el régimen de consecuencia, todas las denuncias que estaban pendientes fueron investigadas, enviadas a las personas que hicieron la denuncia sus respuestas. Y de las nuevas, hay una parte que fueron concluidas,
Por ejemplo, nosotros sabemos que llegan denuncias que tienen implican una violación administrativa, otra que implican una violación penal. Cuando esa denuncia al investigar tiene mérito administrativo y tiene tercer grado según la Ley de Función Pública 41-08, se la enviamos al Poder Ejecutivo para que cuando es por decreto lo cancele. Y en los casos que hemos investigado, el Poder Ejecutivo ha cancelado. Cuando no son por decreto, como por ejemplo hubo el caso de un acosador en un ministerio, que no es por decreto, era un funcionario de menor nivel, entonces nosotros investigamos, enviamos, la persona que está al frente de ese ministerio canceló. Entonces, cuando tiene también méritos penales, nosotros no somos fiscales, pero somos una ayuda, porque como decía Laura, la de PECA, decía, ustedes son una gran ayuda porque nosotros no estamos dentro, los fiscales no están dentro, pero ustedes sí. Entonces enviamos al Ministerio Público para que haga la indagación correspondiente. ¿Y cuánto ustedes han logrado, por ejemplo, destituir en la comisión después de esas investigaciones? Bueno, hay incluso un viceministro que fue destituido. ¿El de ahora? No, es un viceministro del Ministerio de la Juventud. ¿Ese el de ahora fue de la juventud? No, era otro más. Ese fue un caso de hace más o menos 6 o 7 meses. O sea que los jóvenes están entonces en Salmuera. Sí. Y entonces, hay 2 viceministros de la juventud entonces destituidos. Así es. Entonces nosotros también, hay casos que lo hemos investigado. Por ejemplo, una denuncia contra el ministro de Obras Públicas. Nosotros tomamos la denuncia del denunciante, pasamos 2 meses en la investigación, porque nosotros también es importante destacar que las investigaciones no se pueden festinar, porque tú pides una información a un estamento que tú necesitas para apuntalar la investigación, pero ese tiene 40 demandas, entonces coge un tiempecito para que te den respuesta. Okay. Entonces nosotros, se hizo la investigación del ministro, y se arrojó que efectivamente no había cometido una infracción. Bueno, le enviamos al denunciante, él se quedó satisfecho, no hubo ya más reacción, ya dejó de usar las redes, y al ministro también. Es decir, Lidio, yo siempre he creído que tú eres una persona con concepto ético desde que nos conocemos. Siempre recuerdo que fui a tu ordenación sacerdotal, sí. a tu primera misa en el Valle, también, allá, llegando a Sabana de la Mar. Es correcto. Yo estuve ahí. Sí, así es. ¿Hace como cuánto? ¿Como 37, 40 años? Sí, eso, el 73. 73. Sí, o sea que hace unos añitos. Hace como 45 años, casi, 40 años. Sí. Bueno, pero tú aceptaste un trabajo muy difícil, sin ninguna duda. Tú has dicho, he puesto el caso de José Ugaz, el director de Transparencia Internacional o el presidente. Nosotros lo entrevistamos aquí a principios del año pasado a propósito del caso de Brecht. Y él decía que en el Perú ciertamente había presidente, ministro de las Fuerzas Armadas, presidente de la Suprema Corte, altos empresarios, gente de todos los estamentos presos por corrupción, que se habían dictado más de 2.000 sentencias por corrupción el año anterior, en el 2015. En el 2015. Y él decía que aún así persistía la corrupción. Sí, evidentemente que el problema de la corrupción es recurrente en los seres humanos. Aún cuando él dijo que habían 500 y pico presos en ese momento por corrupción. El problema es donde no hay sanción, que es lo que aquí la corrupción va a haber siempre, pero cuando hay impunidad, cuando no se llega a la sanción. ¿Cuántos presos tenemos nosotros por corrupción pública ahora mismo? Sí, es importante el planteamiento, Juan, porque nos permite un poco trabajar en la dirección que nosotros entendemos que es la concienciación. Fíjate, yo fui miembro de la comisión para investigar el caso del CEA y Corte. Ajá, esos son 2 buenos ejemplos. Exacto. El presidente designa la comisión. La comisión hace el trabajo, rinde el informe al presidente de la República y nosotros recomendamos. Lo primero es que la sociedad saludó esas 2 investigaciones. Yo no recuerdo que hubiera una sola objeción.
al caso que investigamos, iba a ver? o sea que Y fuimos... ustedes demostraron en el caso de la venta de los 3 brazos que en definitiva lo que había recibido Corde eran 15 millones, de los cuales pagó 11 millones para la titulación. Exacto. Lo cual quiere decir que en la práctica lo que recibió de todos esos terrenos fueron 4 millones de pesos. Exacto, exacto. Eso está en el informe de la comisión. Así es. Entonces, ¿y qué consecuencia ha habido sí, después de eso? Eso es lo que te voy a explicar. Nosotros recomendamos al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo aceptó todas las recomendaciones, Sí, canceló y envió, porque esto es importante, Rafael. ¿Y envió a dónde? Al Ministerio Público. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, el Ministerio Público tiene porque el sistema de justicia hay que respetarlo. Sí, pero el Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo. No, el procurador, el el procurador general de la República. El procurador general responsable. Pero es importante. Fue el procurador el que se le mandó. Sí, pero el procurador ha dado dando los pasos a través de los fiscales. Sí. Pero oye, Juan, es importante es esto. El Ministerio Público no es el Ministerio Público que manejaba el Poder Ejecutivo. Prácticamente hoy, la totalidad de los fiscales son de carrera, por concurso. Pero nadie cree que tienen esa independencia, ni mucho menos el procurador. Pero de y en el otro caso fue peor, porque hubo 3 muertos en el de San Pedro de Macorís, y ustedes también investigaron. ¿Y qué ha pasado con esos muertos? Ustedes demostraron que el matador de los 2 comentaristas radiofónicos había pagado un dinero por unos terrenos que nunca le habían entregado y lo habían burlado de aquí para allá y de allá para acá. Le entregaron unos terrenos que estaban ocupados por otro, en fin. Él se desesperó y mató, y después supuestamente se suicidó, aunque los indicadores parecen que es más bien que lo mataron. ¿Y qué pasó con ese caso? Sí, exactamente pasó lo mismo. Nosotros lo mismo, que quede en la impunidad. No, por favor, Juan, vamos a entendernos. Tú eres una persona con profundidad, ¿qué pasó? Pero te estoy explicando. Nosotros recomendamos al Poder Ejecutivo, al presidente. Él aceptó todo, canceló miembros del Comité Central. Porque Juan, Rafael... Sí, pero no basta quitarle el empleo, es el procesamiento, sí, el responsable de esos 3 muertos. El sistema de justicia está compuesto por jueces y fiscales, y el presidente de la República, no podemos enrollar la cosa, envió al sistema de justicia... ¿Y? Exijámosle al sistema de justicia. Y ustedes se lo están exigiendo. Claro, pero sí, no solo yo, porque ustedes son los que tienen también que exigir. No, nosotros sí lo estamos exigiendo todos los días. Claro, porque el sistema de justicia es independiente del Poder Ejecutivo, Juan Bolívar. Sí. Es decir, el sistema de justicia, el Poder Judicial, no tiene vinculación con nosotros. Es un poder independiente. Si el presidente de la República... Pero nadie cree en este país que la justicia aquí es independiente, Lidio. Solamente ustedes están creyendo eso. ¿Quién es que cree eso, que es independiente? Para nosotros es independiente porque el presidente de la República no hay ningún caso en que haya intervenido la justicia. Ninguno. No, el caso es que la justicia haga su trabajo y él, el presidente, hace el suyo. Pero bueno, entonces quieren, señoras y señores, que el presidente haga el trabajo del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Electoral pero y también del presidente. Pero no funciona la justicia. Entonces. Pero entonces hagámosla entre todos, porque no es un gobierno que tiene que hacer que funcione la justicia, mi querido. Es el pueblo dominicano exigiendo. Si me permite. Exigiendo. Es de eso que se trata. Lidio, de acuerdo que hay independencia formal o real de los poderes del Estado, que tenemos una justicia, aunque el Ministerio Público sí depende del Ejecutivo. Pero yo voy a... El Ministerio Público no, el procurador. El procurador. Sí, cierto. Ahora, yo voy a referir a lo siguiente. Definitivamente, en casos de denuncia comprobada hay que recurrir a la justicia. Pero hay otros casos donde depende no de la justicia, sino de la decisión del presidente. En los cargos de confianza, el presidente dijo una vez que iba a actuar por el rumor público, no por la justicia. Sin embargo, yo he visto como que se ha hecho un tránsito demasiado de que ahora todo tiene que, preséntenme pruebas. Para que ir a la justicia hay que presentar pruebas. Pero para funcionarios de confianza del presidente no se necesita más que el presidente retirar de la confianza. ¿En cuántos casos se ha visto eso? Mira, cuando el caso de Metro, el presidente
canceló. En el caso de Lonza, un hombre de su confianza, porque Manuel Rivas es del equipo, siempre ha estado con el presidente, lo canceló. Cada vez que ha habido un funcionario suyo involucrado, que haya sido el rumor público bien fundamentado, él ha actuado. Okay. Porque nosotros decimos que si la sociedad como tal no se empodera, no todo puede depender del presidente. Es lo que ustedes están haciendo, por ejemplo. Ustedes crean conciencia. Es la sociedad dominicana, incluso la Convención Internacional de Lucha contra la Corrupción, de la OEA, establece que la lucha contra la corrupción necesita que el estamento, el órgano rector de esa lucha, tenga la ayuda de la sociedad dominicana, porque nosotros solo no podemos hacerlo. Tenemos todo que ponernos a una para acorralar la corrupción, para hacerle cada día más difícil el trabajo a los bandidos, a los corruptos. Y yo estoy seguro, porque soy un instrumento, yo no tengo las condiciones excepcionales, pero soy un instrumento de Dios, no el Dios de los negociantes, sino el Dios de Martin Luther King, de Francisco de Asís, del Papa Francisco, ese Dios que está cercano y que ama siempre. Yo soy un instrumento de eso, y porque soy un instrumento, estoy convencido de que en esta gestión, yo digo que en 6 meses por lo menos antes de que el presidente termine, nosotros le brindaremos a la sociedad dominicana una administración donde la corrupción la va a ver, ¿sí? La va a ver, pero esté tan cercada, Rafael y Juan, que tenga poco rejuego. En eso yo, desde que me designaron en esto, nunca me he tenido fines de semana. Yo todos los fines de semana trabajo en mi casa, preparando, o sea, todo lo hago pensando en eso. Y estoy convencido que con la ayuda de la sociedad dominicana, nosotros vamos a tenderle un cerco a la corrupción, porque la democracia no puede existir, no puede coexistir con la corrupción. Y la democracia es el mejor sistema y nos puede producir bienestar permanente, paz permanente, acceso a los bienes con igualdad de oportunidades. Eso lo podemos lograr, yo creo en eso, Rafael y Juan. Yo creo en eso, estoy convencido. Y no hay fuerza en el mundo que me desvíe de ese objetivo. Finalmente, las expectativas que tiene Lidio Cadet sobre el resultado, caso de Brecht. Yo creo que en ese caso la sociedad dominicana se ha empoderado y el que haya delinquido será condenado. El que no haya delinquido será absuelto por la justicia. Porque ese caso es un caso importante para nosotros, debido a que nos da la oportunidad de que la sociedad vea en la justicia, porque está en manos de la justicia, ¿verdad? Sí. O sea que ya, como ustedes saben, está actuando. Tenemos la gran esperanza de que eso sea así, que no haya la posibilidad de que el que haya hecho una diablura se salga con la suya, sino que sea condenado y que esa condena adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. O sea que es así. De manera que yo tengo esa idea. Lidio, ustedes objetaron en un decreto que designó en estos días el director del CEA, acusado de participar en los tráficos de terreno del CEA, justamente que originaron acontecimientos como el de San Pedro de Macorís. Enrique Martínez. Si fue el anterior a Pepe, que Pepe fue el que canceló el presidente. Sí, el anterior, sí, que también estaba acusado de tráfico. ¿Ustedes objetaron ese decreto? La comisión. ¿Cuál decreto? El decreto de acá acaba de designar el presidente, asesor del presidente, pero es que a ese exdirector del CEA. Juan, lo primero es que la acusación que se haga sobre un ciudadano no le hace ya un ciudadano condenado. Porque siempre... No, pero no es condenado, porque ustedes no lo condenan, es simplemente si el presidente, si él ha estado involucrado en denuncias y hay una comisión que nombró el presidente para investigar las gestiones, una parte de la cual fue él.
para investigar los terrenos del CEA. Sí, pero Entonces, el que lo nombre por otro lado en una función de asesor de él personalmente, no es una contradicción. No, porque Juan, si Enrique hubiera sido condenado por un tribunal, porque nosotros no podemos condenarlo. Pero no, aunque no esté condenado, usted puede escoger a otro de asesor y no a Sí, ahí alguien que está la está cuestión de sometido a la- una investigación. Pero bueno, esa es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo. Las informaciones Pero no que- da un buen mensaje a No, la no lucha da. contra la impunidad. la información que tú tienes y que yo tengo no son las que tiene el presidente. De manera que si mañana alguien demuestra que Enrique cometió una infracción penal, de seguro que lo va a destituir. Pero el presidente nombró una comisión para investigar los terrenos del CEA y Bueno, entre esta- las esta- motivaciones estaba la gestión de Pero él. está trabajando esa comisión dirigida por Hace un año y medio tiene, de casi dirigida- 2 años ya, es va que- para 2 años la dirigida por comisión. Bauta Roja. Esa comisión pidió una ampliación De plazo, sí. porque la situación del CEA, como ustedes saben, es complejo, pues eso viene de atrás. Entonces, hasta tal grado que hace poco, creo que uno de los periódicos del país recogía el caso de Robinson Cano, que le han metido en los terrenos. Y Otro Sí, que, sí, que entonces, lo han estafado. Y la con terrenos comisión, del CEA. la comisión de ética nuestra fue la que tocó el caso. Pero Allá. hubo muertos en San Pedro de Macorís cuando le asignaron a una empresa española que gestionaba, tenía el ingenio Porvenir, terrenos que estaban asignados a otros, y hubo enfrentamiento entre guardas campestres y hubo muertos. Así es, porque es que eso ha sido un verdadero... Hace 5 o 6 años de eso, Sí, un sí, poquito sí. más, como 8 años. de eso. Porque el CEA ha sido usado tradicionalmente como un medio para enriquecimiento ilícito, y si han tenido que hacer la diablura tal, la hacen. Por eso es que nosotros en la investigación llegamos a la conclusión que llegamos, y como en el asunto de Corde, y el presidente acordó que se disolviera Corde, y estamos trabajando Flavio Darío. Todavía no se disuelve. Sí, pero estamos avanzando. Están trabajando. ¿Están avanzando? Sí, Flavio Darío, José Dante y yo estamos avanzando. Eso va con paso firme. De manera que y yo creo que... ¿Para cuándo ustedes tienen la disolución de Colde? Que ya lleva, porque eso ocurrió, lo de Colde, lo de los 3 brazos. Exacto, sí. Fue a finales del 2017, Sí. 16. Sí, pero tú sabes que esa Que se esa surgió el institución escándalo público. tenía mucha gente demandando un derecho. Muchos casos en los tribunales. No, pero digo la de la disolución del CEA, perdón, De de Corte. la Corte. Corte. Es que no se puede disolver mientras no se resuelvan esos casos que están en litis, y estamos trabajando. Incluso hay algunos casos que hemos tenido que buscar página por página porque no había archivo adecuado. O sea, se está trabajando en eso. Bueno, vamos a agradecerle la presencia entre nosotros del profesor Lidio Cadet, en quien confiamos de que es un hombre que es coherente. Una cosa es que pueda lograr todo lo que él se propone, pero sabemos que por lo menos lo va a intentar. Así que muchísimas No, gracias. gracias a ustedes, y yo le pido una cosa: ayúdennos. De acuerdo. Mire, yo estoy confiado en que Dios no me permitirá fallar. Yo estoy Estamos confiado en tratando de eso. ayudarlo a combatir la corrupción y la impunidad. Claro, y hay que hacer. Sí, De acuerdo, bueno, gracias. muchas gracias, Lidio. Muchas gracias.